Hola, espero la estén pasando muy bien. Me pidieron el favor de traer una enseñanza para esta tarde, para esta reunión. Y quiero hablarles de un tema que pues el Señor me ha permitido trabajar y revisar en los últimos tiempos. Mi nombre es Mauricio Samper. Me presento. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría orar y arrancar con el tema en cuestión que ya estamos viendo aquí en pantalla. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor, en este día, en el momento en el cual, Señor, tú permitas que se comparta esta enseñanza, para que seas tú, Señor, guiando mis palabras, Señor, y también guiando la situación, Señor, el momento, Señor, que podamos aprender de tu palabra, que podamos glorificar tu santo nombre, Señor, y poderla llevar a la práctica. Oramos, Señor, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, arranquemos. Vamos a hablar del Internet y de tu responsabilidad. Una guía útil para el manejo de Internet y de la situación actual. Y vamos a hablar de 1 Corintios 6, 12 al 20, que ahorita vamos a ir directamente al pasaje. Pero antes quiero que hablemos de algunas cosas. O sea, ¿cómo estamos actualmente? ¿Cómo usamos el Internet? Y voy a mencionar unos datos muy recientes. Datos recientes sacados de Internet. Algo curioso cuando trabajamos con Internet o hablamos de cosas en Internet es que todo se mide. Entonces hay que recordar que en Internet el anonimato no existe realmente. Siempre alguien sabe qué está ocurriendo en tu pantalla, en tu celular, en tu dispositivo. Siempre esos datos quedan almacenados en todo lugar, como para que lo tengamos presente de partida. Estos datos son sacados de los operadores de telefonía móvil, es decir que Claro, Movistar, Tigo. Ellos reportan estos datos y con estos datos se hacen estas encuestas, ¿listo? Para que sean fidedignas. También se hacen unas encuestas de llamar a personas y otras cosas, pero vamos con los datos para no alargarnos tanto. Entonces, hablemos de datos esenciales en Colombia. En Colombia actualmente, a enero del 2023, hay casi 52 millones de personas. En total hay 73 millones de smartphones, o sea, hay más smartphones, celulares conectados que personas en Colombia. Hay varias personas que tienen más de un smartphone. ¿Cuántas personas en Colombia tienen acceso a Internet? 39 millones, es decir, el 75% de la población. ¿Cuántas personas que tienen Internet tienen redes sociales? 38 millones, es decir, la diferencia es de menos de 1 millón de personas. Solo hay 1 millón de personas en toda Colombia que no tienen redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales hablamos de Facebook, Instagram, todas. ¿Listo? Como tal. Listo. Más o menos, datos importantes. El crecimiento. ¿Cómo ha venido creciendo esto referente a años anteriores? Porque esto es importante mirarlo. Porque esto es algo que ha venido creciendo en los últimos 30 años. Es decir, el número de uso de tecnología ha venido aumentando muy grande y sobre todo el acceso a Internet creció muchísimo con la llegada del smartphone en el 2010. Entonces, esto es una cifra que va en aumento año tras año y no tiene pinta de disminuir. O sea, la cantidad de personas que usan Internet cada año siempre va a ser más, por lo menos un par de años más, o sea, unos 10, 20 años más hasta que veamos un rebote o algo por el estilo. Entonces aquí, distribución de las personas que están en Colombia, el 50% son hombres, el 49% son hombres y el 50% son mujeres. La diferencia es de un 1%, es bastante poco, que es como el dato más relevante aquí. La edad promedio en Colombia es 31.5 años, es decir, si sacáramos un promedio sumando todas las edades y luego la dividimos por el número de habitantes, nos da 31%. Continuamos aquí. Nos dice el siguiente dato. ¿Cuántas personas hay de cada edad? Y aquí pues podemos intentar ubicarnos. La mayor cantidad de personas que hay en Colombia están entre los 25 y 34 años. Pero pues vemos acá hay muy pocos niños. Fíjense que niños de 0 a 4 años solo hay el 7%. Es lo que menos hay. O sea, es lo que menos hay. Hay muy pocos niños. 11% de 5 a 12 años, 7% de 13 a 17 y así. Y ancianos mayores de 65 años, 9,2. O sea, en este momento, porcentualmente hablando, hay más personas mayores que niños. Y esa es una tendencia global que afecta muchísimo la economía, pero eso es otra discusión. Continuamos acá. Propietarios de dispositivos. De las 50 millones de personas que hay en Colombia,
¿Cuántos declaran o cuántos dispositivos tienen o qué tipos de dispositivos tienen las personas? El 98% de las personas tiene un smartphone. Ahora, estamos hablando de personas mayores de 16 años, ¿sí? Mayores de 16 a 64 años. El 98% de las personas mayores a esa edad tienen un celular y el 97% tienen un smartphone. 65% tiene una computadora, tablet, ahí va disminuyendo las gráficas, dispositivos de realidad aumentada. Pero lo que quiero que quede grabado es que prácticamente todos los adultos y jóvenes mayores de 16 años en Colombia tienen smartphone. Prácticamente todos. Entonces es importante entender el acceso a internet y la conectividad que hay en Colombia. Claro, estamos hablando de los 30, aquí estamos hablando de la población total y aunque todos tengan, el 97 tenga smartphone, conexión estable a internet, 35 millones solamente. Entonces, continuamos aquí con nuestras gráficas. Gasto de tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos en Colombia en promedio? Ahora recuerden, esto no es una encuesta, este dato es sacado de las operadoras. Lo que significa que esto es muy cierto, esto es real, esto no es un dato calculado porque una persona diga yo gasto tanto tiempo. En Colombia, en promedio por persona, se gastan 9 horas del día en internet. Claro, habrá personas que gasten más, habrán personas que gasten menos, es el promedio. Pero estamos hablando de que la conexión a internet por persona es de 9 horas. 9 horas mirando una pantalla. Sea del computador por el trabajo, sea el smartphone. 9 horas. El día tiene 24 horas. Dormimos, la mayoría de personas, menos del tiempo que estamos conectados a internet. O sea, eso es como que el internet es parte crucial del día a día y la mayoría de personas gastan muchísimo o gastamos muchísimo tiempo conectados a internet. Aquí dice más o menos cómo se distribuye ese tiempo. 3 horas y 34 minutos aproximadamente conectados viendo televisión, Netflix, Disney Plus, todos los servicios de streaming. En social media, más o menos, redes sociales, revisando WhatsApp y toda la cosa, más o menos 3 horas. Leyendo 1 hora, escuchando música 1 hora, en podcast 1 hora, escuchando radio 1 hora y jugando 1 hora y 10 en promedio. El grueso del tiempo que se está gastando es redes sociales y televisión. Netflix, todo lo que es streaming. ¿Listo? Ahora, la principal razón por la cual se usa internet en Colombia. Tenemos que la principal razón es buscar información. Y esto es súper ambiguo porque podemos buscar información desde muñequitos, televisión, programas, pornografía. Todo eso entra dentro de información, pero es buscar información. Buscar tutoriales está en segundo lugar. Estar actualizado en noticias y eventos está en tercer lugar. Estar cerca de familiares y amigos está en cuarto. Educación y estudios está en 5. Escuchar y acceder a música están en el sexto lugar. Y pues ahí de para abajo. Ahora, fijémonos en los siguientes. Antes de mirar esta gráfica, miramos la otra. Este es el top de páginas o de palabras que se usan en Colombia al momento de buscar en Google. Tenemos Colombia. ¿Por qué Colombia está de primeras? Porque por lo general uno pone Liga Colombia de fútbol, fútbol colombiano, entraría dentro de la misma categoría. Liga Colombiana de Fútbol. Uno pondría Cine Colombia. Uno pondría Clima en Colombia hoy. Noticias de Colombia. Sí, o sea, Colombia, cuando uno está en Colombia se usa muchísimo la palabra. La segunda sería traductor. La tercera palabra más buscada sería WhatsApp. Luego tiempo. Luego WhatsApp web. Luego YouTube. Luego Google. O sea, hay gente que va a Google a buscar Google. No me pregunten, está en la gráfica. Pero fíjense algo importante. Estos datos son entregados por Google, pero aquí solo se incluyen los datos safe. Es decir, aquí se incluyen solo los datos bonitos, los datos que no muestran nada referente a pornografía, ni drogas, ni azar bombas, nada de eso. Solo nos muestran los datos que Google considera seguros. En la otra gráfica de sitios web más visitados en Colombia, sí se nos muestran algunas cosas muy perturbadoras o feas de la situación actual del país. Este es el tráfico principal recibido en sitios web, total de visitas. Como les digo, este dato es por las operadoras. Ellas sí nos están dando un dato un poco más real de las visitas. Entonces tenemos que el sitio web más visitado en Colombia es YouTube. Más que Google, pues para enero del 2023. Esto es del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022. Lo que más se visitó es YouTube. ¿Listo? Y tiempo consumido también es bastante, 35 minutos.
Fíjense que el segundo lugar es Google. Buscar, para muchas personas, Google es Internet, pero aquí es donde vemos la parte fea. Y es que, bueno, igual miremos los números. YouTube 1.3 billones, Google 1.8 billones, pero vemos que en 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, el siguiente posición es una página pornográfica. La que sigue, la cuarta, también lo es. Luego viene Facebook. Y la sexta también es una página pornográfica. Luego seguimos ahí bajando: Twitter, Wplay, Instagram, Wikipedia, WhatsApp, Bitly, TikTok, Mercado Libre, Cuevana, El Tiempo, ¡pum! Otra página pornográfica. Pelis Plus, una página de películas piratas. Blogspot y Chat, esa es otra página, ¿sí? Entonces, en el top de los 20 sitios, en el top 10 tenemos 3 páginas para adultos. Y en el top 20 tenemos 5 de lo más consumido en Colombia, sin contar la cantidad de visitas únicas. ¿Sí? La cantidad de visitas únicas que reporta, que también es bastante alta, el tiempo gastado en cada plataforma y el número de páginas exploradas en cada plataforma. Por ejemplo, el promedio de las páginas para adultos es de 7 páginas visitadas, es decir, la cantidad de páginas que se exploraron, mientras que en Facebook es de solo 2 y en Twitter es de solo 1, ¿sí? Entonces vayamos mirando, es como en Colombia el total de las personas está utilizando Internet. Y vamos, eso es algo importante, lo que vamos a hablar más adelante. En Facebook, las edades, fíjense que en redes sociales sigue siendo el fuerte el grueso de 25 a 34 años, seguido del de 18 a 24 años. Niños, pues va en aumento, pero nunca va a llegar, o sea, el pico se va a ir moviendo, ya que el grueso de la población tiene esta edad, y a medida que esta edad se vaya moviendo, pues va a ir envejeciendo la población, porque como vimos, no hay casi niños pequeños. Ahora, ¿cuál es la red social más utilizada? WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, las cuatro primeras posiciones pertenecen a la misma empresa, a Meta, a la empresa pues que antes se llamaba Facebook, de Mark Zuckerberg. Estas 4 plataformas pertenecen al mismo dueño. Entonces, para que lo tengamos presente, Twitter ha bajado muchísimo incluso desde esta fecha, y ahorita Meta lanzó una plataforma que copia Twitter, o sea, es exactamente lo mismo, pero es de Meta. Entonces, pronto Twitter va a salir de la gráfica, va a bajar más, y Facebook va a meter otra plataforma. Seguido de TikTok, que venía creciendo muy fuertemente. TikTok crece muy rápido, pero se ha detenido por innovaciones que ha venido lanzando WhatsApp. Entonces, así. Ahora, plataformas favoritas. Esto ya es por encuesta. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Lo que más le gusta usar a la gente es WhatsApp, seguido de Facebook, Instagram, luego TikTok, luego Twitter y el resto, los demás. Ahora, usuarios de redes sociales. ¿Cuánto tráfico, esta es cuánto tráfico sale de la red social? O sea, ¿cuáles de estas redes sociales son las que más tráfico envían a los sitios web? La principal es Facebook, que es la que más tráfico sigue enviando a sitios web. Es decir, tú llegas a Facebook, pero es muy probable que te vayas a otra plataforma. TikTok no aparece en la gráfica porque la estrategia de TikTok es que nunca salgas de TikTok, que siempre permanezcas en ella. Ahora que ya tenemos los datos en la cabeza, que ya tenemos algunas cifras en la cabeza, entremos al pasaje bíblico para que podamos explorar algo que a Pablo tenía muy preocupado, y que si viviera en nuestra época estaría muchísimo más preocupado. Vayamos a 1 Corintios, espérenme, me muevo de aquí para arriba para no estorbar en la lectura. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La preocupación de Pablo. ¿Cuál es la preocupación de Pablo con respecto a la iglesia de Corinto en este pasaje? La productividad. Muchas veces cuando leemos 1 Corintios, la primera parte, versículo 6, capítulo 6 del versículo 12, que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Muchas veces lo enfocamos en la productividad, en no desperdiciemos el tiempo, enfoquémonos en hacer cosas productivas, no malgastemos el tiempo en internet, miren que gastamos 9 horas al día conectados a esa cosa, desconéctense de su celular, hagan otra cosa. Pero no es la preocupación principal. La preocupación principal no es la productividad. Claro, debemos hacer cosas productivas, debemos hacer cosas eficientes, que sean útiles, que sean convenientes. No solamente preocuparnos por hacer cosas que no convienen, sino hacer cosas que sean convenientes. Aprovechar el tiempo. Pero la principal preocupación de Pablo no era la productividad. Aquí lo deja muy claro. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Directamente después de la frase nos habla acerca de que el propósito del alimento, dice, cuando comemos, la comida es para el estómago, para nosotros, para alimentarnos, y pues la función del estómago pues es recibir comida. En ambos casos Dios lo va a destruir, pero el cuerpo, nuestro cuerpo físico, no es para el pecado de la fornicación, es para el Señor. Pero entonces aquí va directamente a hablar o a centrarse en el problema, su preocupación. La preocupación de Pablo era la santidad. La preocupación de Pablo era la santidad en la iglesia de Corinto. ¿Pero por qué? Pablo enfatiza en los peligros de la fornicación y en el, entre comillas, servicio de las rameras. Si vemos el pasaje, tan pronto él cierra hablando, hace la introducción, luego viene hablando de que Dios destruirá el cuerpo y las viandas y el vientre. Dice que el cuerpo no es para la fornicación. Más adelante nos habla directamente que dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y luego dice: os sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y luego nos dice: huid de la fornicación. Pablo está muy preocupado por el tema de la fornicación y las rameras en la iglesia de Corinto, no necesariamente en la iglesia, pero en su contexto, en el hecho de que los hermanos podían tener acceso fácilmente a la fornicación y a las rameras, más que otras iglesias. ¿Por qué? ¿Cómo era el acceso a la fornicación en los tiempos de Pablo? Y el principal acceso, la palabra ramera, es literalmente traducida, es la prostitución. Es las prostitutas, el acceso a servicios de prostitución, que entre comillas servicios, acceso a la prostitución. La prostitución, habían dos formas, dos tipos de prostitución en Corinto y pues en toda Roma. Una es la prostitución ritual, es decir, que en las festividades se hacían rituales paganos y el acto sexual, o sea, el sexo con sacerdotisas, era parte del ritual pagano. Esta prostitución se solía pagar con ofrendas a los dioses paganos, es decir, los feligreses, las personas que querían participar de estos festivales, llevaban alguna ofrenda al templo, lo recibía la sacerdotisa y hacían el ritual, y el ritual incluía la prostitución, que es como la prostitución ritual. Otro tipo era el que siempre es pago, o sea, el que era pago en efectivo, el que van y le paga a la persona, a la mujer, a la persona del servicio, van, le paga, tienen relaciones y ya, se acabó. Es como la más directa, la más común en la historia de la humanidad. Y también esta ocurre mucho cuando hay comercio. Y Corinto era una ciudad, era un puerto mercante, lo que significa que llegaba gente de todo el mundo y movía muchísimos recursos. Y algo muy común es que los centros de prostitución suelen estar cerca a lugares donde se mueve recursos, donde se mueve dinero, donde se trabaja, a centros de comercio. Ejemplo, en Bogotá, Chapinero está lleno de centros de prostitución. ¿Por qué? Porque se mueve mucho comercio. Zonas industriales
como zona industrial de Pensilvania, Álamos, diferentes zonas industriales, cerca a los lugares de trabajo de mecánicos y diferentes cosas, hay centros de prostitución. ¿Por qué? Porque estos servicios buscan donde hay dinero, donde los hombres reciben o tienen dinero para que se les pueda facilitar el traslado al lugar donde pues se van a realizar los actos, donde se va a realizar la fornicación. ¿Sí? No se va a buscar o no van a poner un centro de fornicación en un lugar residencial lejos de un lugar donde un hombre pueda manejar dinero o donde esté cerca a su familia. Siempre se va a alejar y va a buscar acercarse a los centros de comercio. Y eso ocurría en Corinto. Corinto contaba con prostitutas sacerdotales, pero también contaba con centros de prostitución, con lugares de prostitución a los cuales los hombres podían ir. Y Pablo les está haciendo el llamado de atención de alejarse de eso, de que no aceptaran la prostitución como lo hacía el pueblo romano. La prostitución en Roma era socialmente aceptada. ¿Qué significa? Que para un romano era normal decir, no, pues me voy a ir a tener relaciones con una prostituta, y no había problema, no era una causal de divorcio entre el pueblo romano y el pueblo griego. Era algo común, ¿sí? No era algo como socialmente rechazado. Donde sí era rechazado, pues obviamente en el pueblo judío, donde esto no era aceptable. Sí, no era socialmente aceptable, el pueblo judío y las leyes iban a impedir esto, pero estamos hablando que en Corinto hay gentiles, o sea, la iglesia es una iglesia mixta con judíos y gentiles. Así que los gentiles que se habían convertido al Señor venían con la tradición de aceptar la pornografía, aceptar el tema de las rameras y la prostitución, porque para ellos era normal. Una vez han conocido al Señor, se apartan del pecado, y Pablo les está diciendo es que se sigan apartando, que huyan de esta situación y que no recaigan ni se dejen influenciar por su entorno o su contexto, que no vean la prostitución como algo normal, que no vean la pornografía como algo habitual. Ahora, si pensamos en ilustraciones, estatuas, esculturas, representaciones del sexo, no eran comunes. Vemos algunas en museos y cosas por el estilo, pero esto lo tenían los ricos. Comprarse una estatua, una escultura, un cuadro, lo que sea, un texto, no era algo que hiciera la gente del común. Pero hay algo que sí podían hacer, y hay registros de que las festividades, la prostitución ritual era pública. Entonces ellos podían ir al templo y ver escenas, así no participaran del acto sexual, podían ver todo el acto, o sea, como ver una representación. Pero esto era principalmente en festivales, no era algo que se pasara todo el tiempo, era como 3 a 6 veces al año, como para tenerlo presente. Ahora, estaba al alcance de todos, ¿sí? Cualquier persona podría tener acceso a los servicios de prostitución, pero no era de fácil acceso, porque si tú no vivías en la parte más comercial, pues tendrías que hacer largos desplazamientos, tenías que apartar el tiempo, tenías que apartar los recursos. Y si ya eras un creyente, si eras un hijo de Dios ante la comunidad, eras miembro de la iglesia, participabas, también la exposición pública podría amedrentarte de hacer estos actos. Y eso es algo que pasa mucho. Y es que a veces nosotros, pues el hecho de hacer algo en público impide que nosotros vayamos con el pecado. Y a veces el Señor usa a la gente que nos rodea para evitar que nosotros avancemos con respecto al pecado. Porque el Señor sabe que nosotros en privado podemos hacer muchas cosas, pero en público no. Ahora debemos recordar que ante el Señor siempre estamos en público, es decir, el Señor siempre ve todo lo que hacemos. Pero a veces como que lo ignoramos un poco, y nuestros hermanos, la observación, el dar cuentas a nuestros hermanos, a nuestros familiares, también nos puede ayudar para impedir que entremos en este pecado. Ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo es el acceso a la fornicación y a la pornografía? Pues es este aparatico. Algo que vimos con respecto al uso de internet es que todas las personas que tengan acceso a internet en Colombia tienen un smartphone. Prácticamente todos tienen un smartphone. Y acceder a la pornografía o a la fornicación desde el smartphone es lo más sencillo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Nunca había sido tan fácil tener acceso a la pornografía. En el smartphone tenemos de todo. Tenemos contenido pornográfico gratuito, publicidad enfocada en la sensualidad, servicios de sexo explícito, servicios enfocados en solo infidelidad y apps que se dedican exclusivamente a la fornicación. Es decir, es una posible herramienta de perdición gigantesca. Algo importante es que Pablo nos dice que debemos huir de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero este es contra el mismo cuerpo.
¿sí? Esto es supremamente importante. Hay que huir de la fornicación. Con la fornicación no se negocia, con la pornografía no se negocia, con la pornografía no se evangeliza. No podemos pensar que alguien que está promoviéndonos tener actos sexuales, alguien que está promoviéndonos temas pornográficos o de fornicación, no, me voy a ir a la casa de esta señorita a evangelizarla. No, no hay forma de batallar, ya que es una lucha interna muy fuerte contra nuestra naturaleza pecaminosa. La solución siempre ante la pornografía y la fornicación es huir. No hay otra alternativa. Es mejor, aquí corrió corrió un cobarde que murió un valiente. Porque digamos que es algo que vemos el ejemplo claro en José. No podemos luchar contra esto tarde o temprano. Si intentamos negociar con la pornografía o con la fornicación, vamos a caer. Es un no negociable. Es, no puedo con esto, me voy. Y es parte importante de reconocer nuestra debilidad, de reconocer que no podemos. Y eso es algo que debemos tener súper claro. Ahora, por lo general, para nosotros es muy fácil rechazar algo cuando nos lo ofrecen de golpe o cuando es muy fuerte para nosotros. Pasa mucho, por ejemplo, la primera vez que nos dan algo picante o que nos dan un trago amargo. No sé, tal vez la primera vez que tomamos café sin azúcar. Tal vez la primera vez que tomamos café sin azúcar de golpe nos incomodó el sabor, nos pareció feo. Pero si le vamos retirando el azúcar gradualmente al café, tarde o temprano podemos tomarnos en café sin azúcar y nos va a saber a rico. Porque nos hemos acostumbrado a irle retirando el azúcar hasta que nos acostumbramos al sabor del café. El café no es malo, el café es muy bueno, de verdad es muy bueno. Pero nos sirve mucho para ilustrar lo que ocurre con respecto a la pornografía y la fornicación en internet. Y es que es gradual, hay un embudo de perdición, lo podríamos llamar así. No sé si alguna vez les ha pasado que estamos en internet, nos conectamos a hacer algo, una tarea, una investigación, un estudio, ver una noticia, arrancamos a verlo y de repente, unas 2-3 horas más tarde, estamos viendo memes de gatitos, otra cosa, una temática totalmente diferente, de casualidad llegamos a videos de conspiración, algo súper nostálgico, lo que sea, en internet. Pasa que podemos elegir dónde empezar, pero si no tenemos el control, nunca sabremos dónde vamos a terminar. Y aquí es algo importante, porque nadie empezó a ver pornografía de golpe, la más cruda y pesada. Muy pocos llegaron a pensar en de la nada pararse y decir, uy no, voy a ir a contratar los servicios de una prostituta. Ahora, algo importante antes de avanzar. Diríamos que este tema es principalmente para los hombres y muchas veces nosotros llegamos a pensar que los cochinos y pervertidos son los hombres. Y no es así. Más o menos en el 2019 salió la noticia de que Colombia es uno de los pocos países donde el consumo de pornografía es superado por parte de las mujeres. Es decir, hay muchísimas mujeres que están consumiendo pornografía y ellas arrancan en una parte en la cual ni siquiera sospecharían que están arrancando a consumir pornografía hasta que pierden el control, ¿sí? Entonces aplica para ambos. También hay gigolos, que serían como los prostitutos o los rameros, para tenerlo presente. Es un tema que va de lado y lado, ¿listo? Sin contar con aquellos actos de fornicación y de perversión que son consensuados, que no son contratados, sino que es que la muchacha cede y el chico está dispuesto y pasa, ¿listo? Ahora sí, hablemos un poco del tema de la pornografía y sus niveles. Muchos hombres y mujeres de Dios, antes de caer en la fornicación, empezaron en algo que tal vez ellos consideraron inofensivo. Y es así, muchas veces nosotros lo primerito con lo que entramos con el pecado es inofensivo, es muy muy suavecito. Entonces aquí vamos a mirar los niveles de este embudo, que lo importante es no permitir que avance, ¿sí? Y no importa en qué nivel estés, no permitas que avance y arrepiéntete. Porque hay que tener presente que desde el nivel más arriba, el enfoque de todo este flujo es pecaminoso y arranca en internet y donde más consumimos. Nosotros donde más consumimos internet es en streaming, en Netflix, YouTube, todo este tema de streaming y en redes sociales. Y aquí es donde arranca la cosa. Desde aquí un meme nos puede llevar a la referencia y luego terminar por allá buscando a la actriz o los personajes que aparecen en el meme. Lo mismo desde la parte de Netflix o desde la parte de YouTube. Entonces hay que tener presente que es un pecado y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y apartarnos.
¿Dónde arranca todo esto? El contenido, principalmente el nivel más bajito, el nivel más arriba, el más suave e inofensivo, es el contenido picante. El contenido picante, este es por donde suelen empezar los hombres, que es donde se hace referencia o chistes con temática sexual o de doble sentido. Chistes morbosos o referencia a cosas morbosas, a referencias a cosas sexuales. Aquí es donde suelen arrancar los hombres porque el humor y esta parte de la burla y de la crítica a otros hombres suele arrancar mucho para nosotros los hombres. Pero el segundo punto es el erotismo romántico, que hace referencia a actividades sexuales, pero con un enfoque en las emociones. Y aquí es donde suelen arrancar las chicas. Es un enfoque romántico desmedido, desmesurado, donde el romance y el amor justifica actos impuros. Como no, la amaba tanto que se acostaron juntos cuando eran adolescentes. No, la amaba tanto que aunque ella tenía esposo, se terminó acostando con el héroe enmascarado, quien sea que fuera. Ese es el erotismo romántico. Luego de esto, el siguiente nivel, tanto para los picantes como para los románticos, es el erotismo, donde se muestran besos apasionados, caricias, pero no se muestran desnudos ni acto sexual. Luego ya entramos a lo que es pornografía, pero es pornografía suave. Se muestran desnudos, escenas breves o muy cortas de actos sexuales, pero sin mostrar genitales. Luego ya entramos a lo que es pornografía, donde se muestra escenas de sexo explícito. ¿Listo? Que es una gran rama, una gran categoría, que hay muchas cosas, pero aquí es donde se pone dura la cosa, donde se pone difícil, y es que luego viene la pornografía dura o fuerte o hard. Aquí se muestran escenas de sexo explícito, pero vemos cosas llevadas al extremo. Un hombre con muchas mujeres, una mujer con muchos hombres, degeneración, violencia, simulación de violaciones, cosas aberrantes, cosas horribles, que fetiches y cosas raras en internet hay de lo que no se puedan ni imaginar. Es una perdición. Y no hablamos de ni la deep web ni de la dark web. No, hablamos de cosas que en Google se encuentran. Es horrible. Y lo que pasa es que todo esto carga el cerebro y carga el corazón de la persona para hacerlo más fácilmente aceptado a concluir todo en un acto de fornicación. Sea porque no aguante más y busque los servicios de una ramera, o se vuelva un violador, violadora en potencia, porque también hay mujeres que abusan de hombres, sobre todo menores, hombres niños más pequeños, con tal de satisfacer toda esta carga horrible que han metido en sus corazones. Así que cuando estamos entrando en este nivel, cuando estamos entrando en este embudo, lo único que hay que hacer es salir, desconectarnos, evitar la privacidad, porque la privacidad es lo que permite que este tipo de cosas avancen. Recordemos el pasaje. Todas las cosas me son lícitas, todas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y aquí quiero hacer algo importante, algún enfoque diferente, y es la forma más fácil de que nosotros podamos huir de toda esta porquería que hay en internet, de toda esta porquería que es de muy fácil acceso, ¿verdad? De muy fácil acceso, es recordando nuestra posición en Cristo. Y es importante tener presente que esto es algo que afecta al creyente, al Hijo de Dios, porque el mundo está perdido, el mundo lo está naturalizando, en los colegios, en las universidades lo ven natural, como ver pornografía ya es normal, ya es como si nada, pero no. En Cristo somos nuevas criaturas y entendemos que esto afecta a nuestro corazón, daña nuestras relaciones, pero principalmente daña nuestra relación con Dios. Entendemos que el castigo para el pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Y el pasaje dice lo siguiente de nuestra relación con Cristo. Dice: el cuerpo del creyente es del Señor, y el Señor es del cuerpo. La esperanza del creyente es que Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Un incrédulo, una persona que no conoce al Señor, no tiene esperanza. Y así como las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, y ambas cosas las destruirá el Señor, para las personas que no tienen esperanza, lo único que pueden esperar literalmente es la destrucción. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Él nos ha comprado y que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Por tanto, nuestro cuerpo y nuestra vida ya no son nuestras, sino que son de Cristo. Y aquí hace la pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Debemos recordar que Cristo está con nosotros todo el tiempo, que su Espíritu Santo está en nosotros. Y él pregunta de forma retórica: ¿quitaré pues los miembros de Cristo? Es imposible separar a un hijo de Dios de Cristo. Los miembros de Cristo no se pueden separar. Así que cuando nosotros decidimos entrar en fornicación, cuando nosotros decidimos consultar pornografía, no estamos dejando a Cristo al lado, simplemente lo estamos menospreciando, pero es como si lo estuviéramos viendo con Él. ¿Estarías dispuesto a ver algo así con tus papás? Mucho menos con el Señor, que ve todas las cosas. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo que significa que cuando estamos pecando no es que lo dejemos de lado, sino que Él nos acompaña y lo estamos obligando a vernos pecar. Y eso debería ser suficiente para que la misma sociedad de entender cómo Dios ve el pecado nos aleje de este ciclo y de este embudo de perdición y podamos usar el internet de forma correcta. Y vuelve y pregunta: ¿o ignoras que en vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no somos nuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto al internet? El internet es una gran herramienta, de verdad es una gran herramienta. No vengo aquí a decirles: no usen internet, quemen los celulares. No, ese no es el resultado, la conclusión del estudio. Es usarlo de forma responsable y es entender el gran peligro en el que estamos cuando usamos internet. Es como si usáramos algo radioactivo, es como si usáramos algo que es muy bueno pero tiene un gran potencial de hacer daño. No lo usemos de forma irresponsable sin entender su potencial. Tiene un gran potencial para el bien. Los estudios, enseñanzas, el alcance que da al evangelio, el poder compartir y llegar a personas que de otra forma no sería posible, es una gran herramienta. El capacitarnos a través de internet. Podemos ver seminarios de cualquier parte del mundo, podemos ver predicaciones, podemos ver interlineales, podemos ver Biblias de diferentes versiones de forma gratuita en internet. Es una gran herramienta, pero, y siempre recordemos este pero, la pornografía no conviene y no podemos dominarla. No podemos. No hay forma. No hay forma en que el creyente pueda controlar y dominar la pornografía. No es conveniente. Tener información de cómo se hace algún acto sexual, una posición, alguna maniobra, lo que sea, no conviene. O sea, de verdad es inútil esa información sin siquiera explicar que la pornografía es actuación, que es teatro, o sea, que no es verdad, que es supremamente falsa. Tanto los cuerpos, la morfología, la forma, las expresiones es totalmente falsa, y que verla simplemente lo que hace es desligar nuestra mente de lo que sería un acto sexual real con una persona que amamos. O sea, si solamente eso no conviene, o sea, no hay nada bueno allí y no podemos dominarlo. Nuestra responsabilidad cuando usamos el internet es una sola. Claro, tenemos la responsabilidad con nuestros papás y todo lo demás, pero con el Señor nuestra responsabilidad es una sola. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice: porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Nuestra principal motivación de evitar la pornografía, de evitar estos niveles desde el picante hasta el erotismo, es la santidad y es agradar a nuestro Señor. Somos santos porque Él es santo. La santidad no nos salva. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos salvos por el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. La santidad es una muestra de amor. Es algo natural en el creyente. Somos santos porque Él es santo y reconocemos que nos ha comprado y queremos agradarle. Si cuando tú ves pornografía, si cuando tú consumes contenido erótico no te sientes mal de ninguna forma, hay un problema enorme en tu interior. Puede que ya te hayas cauterizado, puede que ya te hayas entrenado y adaptado a consumir porquerías. Te necesitarás una desintoxicación sí o sí. Y eso puede incluir renunciar a tu dispositivo móvil, renunciar al acceso a internet y dedicarte a las cosas que agradan al Señor. Pero también puede significar algo incluso peor,
Y es el hecho de que simplemente vayas a la iglesia como un participante más, pero no como un hijo de Dios. Que simplemente nunca hayas sido rescatado por Cristo, porque el creyente de verdad con el Espíritu Santo en su interior va a sentir dolor y tristeza cuando consume porquerías que a Dios no le agrada. Así que mi invitación es una sola. Seamos responsables con el uso del Internet. Busquemos la santidad. Y si no sientes nada, reconoce a Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tu pecado. Porque solo Cristo nos puede ayudar a salir de allí. Es que ni siquiera al incrédulo la fornicación le ayuda en algo. Todos nos sentimos mal, todos nos sentimos sucios. Y si no es así, intenta hacerlo en público y verás como las consecuencias. Entonces, busca ayuda, porque si ya te has desnaturalizado, si ya se ha vuelto costumbre, no podrás vencerlo. O sea, la pornografía no es algo que se domine o que se controle con solo pensamiento. El Señor hace milagros, pero también el Señor ha provisto de una iglesia, un grupo de apoyo para que te ayude a salir de allí. Seas hombre o mujer, busca ayuda. Habla con el pastor, con alguien de confianza en la congregación. Procura no hablar con alguien de tu misma edad o alguien más maduro que tú. Puede ser de tu misma edad. Procura nunca hablar del tema con alguien del sexo opuesto. Nunca hables de, si eres chico, nunca busques a una chica para que te ayude con eso. Y si eres chica, nunca busques a un muchacho. Podrías causar más un problema que una solución. Y no me extiendo más. Cualquier cosa, estamos ahí a la orden. Le pueden preguntar al pastor cualquier duda que tengan, aprovechando que estoy a la distancia. Y nos hablamos. Recordemos ser santos, porque Él es santo.